El otro elemento es el referido a la medición confiable, y allí el párrafo 86 del marco conceptual tiene esta expresión que a mí siempre me va a llamar la atención para compararlo en el análisis con el enfoque tributario. Y allí se dice literalmente, perdónenme que lea por favor, pero quiero enfatizar, digamos en el tono de voz, quiero enfatizar algo que espero les llame la atención a ustedes. En muchos casos, cuando el costo o valor debe estimarse, el uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la preparación de los estados financieros y no debe menoscabar su fiabilidad. Fíjense que lo que nos está diciendo aquí, primero el marco conceptual, que siempre digo y voy a sostener, es una especie de resumen o un gran resumen de la doctrina contable, nos está diciendo, casi en un lenguaje doméstico, no tengamos miedo de hacer uso de una estimación, de un cálculo, en la medida en que sea razonable. Eso será esencial para preparar los estados financieros, es decir, para anunciar o denunciar que tenemos en nuestros estados financieros activos y pasivos por un valor que consideramos razonable a la fecha de esos estados financieros y que por lo tanto son confiables, que su medición ha sido confiable. Hoy en día hay un concepto que se ha desarrollado de manera muy intensa con respecto a este punto de valor razonable, que es justamente el concepto de costo o mercado el menor. En el pasado era muy cierto que por un aspecto de prudencia que todavía se mantiene en el marco conceptual como característica cualitativa de los estados financieros, por un concepto de prudencia se decía que si un activo enfrentaba la posibilidad de tener dos valores, uno real y objetivo, su costo de adquisición, y otro estimado, su valor de mercado, se tenía que escoger entre ellos el menor. Y esto era así, decíamos, por prudencia y además porque estábamos en una economía que no tenía la intensidad o la velocidad, la vertiginosidad que hoy tenemos en esta economía global de mercado. Hoy es mucho más rápido vender bienes, hoy es mucho más rápido prestar servicios y en consecuencia los valores están supeditados también a esta dinámica de subir o de bajar, de manera tal que el concepto de valor razonable es un concepto muy esencial para poder establecer la medición de los elementos de los estados financieros. Pero hoy en día podríamos decir que algunas empresas sustituyen la prudencia del valor del costo o mercado el menor por el concepto del valor razonable independientemente de que sea mayor o menor, por una sencilla razón. Nuevamente, si la expectativa de definir la operación, si la probabilidad de realizar la operación es inmediata, y yo tengo en el costo 100 y estoy seguro que mañana voy a vender en 150, pues esta razonabilidad nos dirá, oiga, presente este valor en 150. Permítanme, por favor, poner un ejemplo doméstico. Las compañías de seguro y las empresas de bancos en el Perú, por disposiciones expresas de la Superintendencia de Banca y Seguros, están facultadas para establecer valorizaciones sobre la base de la cotización bursátil, valor en bolsa, de las acciones que poseen para la venta. De tal manera que si yo compro una acción en 100 y mañana la cotización bursátil es de 180, aun cuando no la venda en ese momento, yo estoy facultado para reconocer ese mayor valor de 80 porque esa es la estimación razonable como parte esencial para la preparación de los estados financieros. Y eso no menoscaba la confianza o la fiabilidad que deberíamos tener en los estados financieros. Pasamos paralelamente al escenario tributario y nos preguntamos si este criterio es válido. Y la respuesta inmediata es claramente que no. Porque la ley tributaria, como hemos dicho hace unos momentos, dentro de su autonomía, fija sus propios preceptos
y establece, por ejemplo, que para los efectos de determinar el valor del costo de adquisición, el costo de los bienes o de los servicios, se toma en consideración el costo de adquisición, el costo de construcción o el costo de producción. Y empieza a fijar cada uno de esos elementos, tal como lo hace la norma internacional de contabilidad número 2, que es el precio pagado por bien o el precio comprometido, los fletes, los derechos aduaneros, los tributos no reembolsables, los gastos de despacho, etcétera, etcétera, todos los elementos que hagan que el bien quede en condiciones de uso o de venta y sean usados o vendidos efectivamente. De manera tal, la norma tributaria lo que ha hecho es focalizar los elementos de costo y frente a ello no hay posibilidad de medición razonable. No hay posibilidad de estimación razonable, sino simple y llanamente una medición concreta, una medición objetiva en función a los elementos que la ley impuso. De tal manera que a ese valor no se le puede incrementar un sol, a ese valor no se le puede disminuir un sol, cosa que la contabilidad sí sostiene y se produce diferencia, en este caso temporal, entre la contabilidad y la tributación. Ciertamente, la ley tributaria tiene sus excepciones. Tiene la excepción de la revaluación del activo fijo, en algunos casos con valor tributario, en otros casos no. También tiene la posibilidad de establecer distorsiones en algunos casos con ciertas acreditaciones. Permítanme, por favor, el ejemplo, no obstante que más adelante lo vamos a desarrollar una amplitud. Mermas de existencia. Las mermas de existencia es una estimación de la pérdida que se produce en el peso, ¿verdad? Es una pérdida física en el peso, volumen o cantidad de los bienes, pero no hay un comprobante de pago, no hay una guía de remisión que involucre la salida. Lo que hay es un informe técnico basado en la pericia, en el conocimiento y en la experiencia de un profesional técnico competente y colegiado de un organismo técnico competente, que luego de haber establecido, de haber aplicado una metodología, de haber realizado unas pruebas, dice, señores, este es el importe de la merma. Pero esa es una estimación, y es una estimación razonable, técnica, en algunos casos científica, y eso no menoscaba la fiabilidad. En esos casos la norma tributaria dice, muy bien, voy a confiar excepcionalmente en esa estimación, pero la voy a supeditar a la presentación del informe técnico, y un informe técnico con idoneidad, es decir, que sea emitido por un profesional competente, o por un organismo, por un entidad también competente, y aquí además tenga una revelación de las pruebas que se han realizado y la metodología que se ha aplicado para llegar a esos informes. Eso es una estimación. Los precios de transferencia es otra estimación. La depreciación es otra estimación. Señores, qué duda cabe que la norma tributaria ha establecido sus excepciones, pero tengamos claro que son excepciones a la regla. No son la regla. La regla será, oiga, el artículo 20 señala que los componentes del costo son tales y tales elementos. Y en otros artículos, aunque no exprese o no utilice el término de excepción, sabremos que se comportan como tal, porque allí la norma tributaria decide apartarse de la regla general para establecer una normatividad y una regulación específica en cada caso. Pero la conclusión es que la medición confiable que utilizamos en contabilidad puede diferir, y por lo general difiere, de la medición que se hace en términos tributarios basados en la ley y, en su caso, el reglamento del impuesto. ¿Cuál ha sido la práctica en Perú frente a estos procedimientos de hacer la probabilidad de los beneficios económicos y la medición confiable? Aquí yo voy a hacer algunas aseveraciones y estoy seguro que probablemente voy a discrepar de algunos de ustedes, me voy a tomar ese atrevimiento y evidentemente sin señalar si ustedes o yo tenemos la razón. Este es un juicio de valor que, como decía en los momentos, me la da el tiempo, me la da la experiencia y los años de mi práctica profesional. Yo afirmo que la práctica contable en el Perú fue notoriamente influenciada por la legislación fiscal. En el Perú hacíamos en la contabilidad
lo que la norma tributaria decía. Nos ponía un revólver en la cabeza y nos decía, oiga señor, usted tiene que depreciar el activo fijo, la maquinaria fijo, en el 10%. Usted tiene que depreciar la unidad en el 20%. Usted tiene que depreciar, vamos, los edificios y construcciones hasta el año 2009 en el 3%, luego en el 5%. Pero eran porcentajes totalmente definidos, y aún cuando son máximos, la idiosincrasia fiscal era, oiga, si el porcentaje máximo de depreciación en edificios y construcciones es 5%, pues utilicemos 5%. Y las compañías mineras se preguntaban, ¿y por qué no puede ser 12.5 en las canchas de relaves? Que son construcciones que almacenan residuos minerales y que por disposición medioambiental, al saturarse, tienen que ser taponeadas, encapsuladas, es decir, como si fuera una tumba, tapadas y reforestadas sobre la superficie. Y ese bien no se vuelve a utilizar y su vida útil se acabó en 8 años. Su tasa de depreciación sin duda debió ser 12.5% y no 5% como dice la norma tributaria. Sin embargo, esta fue una influencia fiscal. Habíamos entonces allí, en términos generales, teníamos restricciones porque nos obligaban a postergar el reconocimiento del gasto para llevarlo a periodos futuros. Oiga, no señor, usted deprecie esta construcción solamente en 5%, y al cabo de 8 años, pues a tasa del 5%, yo solamente he consumido un 40% de ese costo y todavía me faltaba un 60% cuando el bien ya no lo utilizaba. Y la contabilidad me decía, la contabilidad influía por la norma tributaria, la contabilidad me decía, oiga señor, usted tiene 60% de costo en el activo, que es lo mismo que decir, tengo 60% de potencialidad para generar beneficios económicos. Oiga señor, si el difunto ya está, si esta cancha de relave ya está taponeada, ya está reforestada, ya no la uso, ¿por qué la contabilidad me dice que tengo 60% de potencialidad económica? Y esto se hacía porque la norma tributaria establecía esas restricciones en el reconocimiento del gasto. Y luego, en otros casos, pues daba una eliminación definitiva, ¿no? Como se trata, por ejemplo, de los gastos de representación. De duda cabe que si yo me excedo del 0.5% en gastos de representación respecto del total de los ingresos brutos, ese mayor gasto no puede ser deducible. Y allí tenemos el gasto que excede el límite y que no sería deducible para propósitos tributarios. El error que se cometió en contabilidad, y yo tendría que decir el horror, felizmente esto ya no se ve, pero por favor permítanme, quizás para los jóvenes que no han apreciado esto, en el pasado, en la década del 80 y del 90, cuando se excedían los gastos de representación, dicho sea de paso, antes era del 4%, ¿no? Inicialmente, luego bajó al 1 y ahora está en 0.5, pero cuando se límite en cualquiera de estos escenarios de tiempo, simplemente la contabilidad sería no registrar el gasto. Oiga, pero ¿cómo se va a registrar? No es que la contabilidad, perdón, la norma tributaria lo prohíbe. Oiga, al pan pan y al vino vino. Pero si la norma tributaria dice que la mayor parte del gasto que excede límites no es gasto para efectos tributarios, será no gasto para efectos tributarios. Pero qué duda cabe que es un gasto para propósitos contables. El negocio, la atención a nuestros clientes, por más que excedan estos límites, cuando yo atiendo a mis clientes, lo hago con el afán de poder mantener una relación permanente, sostenida en el tiempo. Y no solamente estoy hablando de la relación social, amical, la relación comercial, de la relación profesional, del ánimo que tengo de que estas personas a través de esto, y por lo tanto de ese gasto, puedan seguir manteniendo la expectativa de que me sigan comprando, de que me sigan dando órdenes de compra para yo atender sus necesidades. Y por lo tanto, el gasto seguirá siendo propio del negocio, propio del giro del negocio, aun cuando la norma tributaria diga que hay una parte que no es deducible. Todo esto, y podríamos citar más ejemplos de todo esto, hizo que la legislación tributaria planteara restricciones en el reconocimiento de gastos
y obviamente esto influenciaba la práctica contable en el Perú. Pero contrariamente a este escenario también hemos tenido estímulos, ¿ah? O sea, no todo ha sido malo, pero no todo ha sido malo en cuanto al aspecto económico, pero todo ha sido malo en cuanto a la práctica contable. Fíjense ustedes, ¿qué estímulos había? En algunos casos, reconocimiento anticipado de gastos. Y estimados amigos, esto se hace hasta hoy día. Hoy en la mañana estaba con un cliente que ha invertido aproximadamente algo de 7 millones de soles, más de 2 millones de dólares en la compra de este famoso sistema SAP, que es muy carísimo. Y este cliente ha decidido, fíjense ustedes, ha decidido que esos 7 millones de soles sean reconocidos como gasto para efectos tributarios en el año 2011. Y nos preguntábamos, ¿y ese sistema cuánto va a durar? Los técnicos y los expertos, los experimentados en estos sistemas, nos dicen que este sistema tiene una bondad prolongada en el tiempo de aproximadamente 8 a 10 años. Su amortización debería ser del 12.5, del 10%, y sin embargo el cliente dice, no, oiga, ¿por qué voy a ser más papista que el Papa? Si la norma tributaria, artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, en su inciso G, me dice que los intangibles de duración limitada y por los cuales se haya pagado un determinado precio, a opción del contribuyente, se puede amortizar en un solo ejercicio o en un plazo de 10 años. Y entonces el contribuyente dice, ¿cuándo ahorro impuestos más rápido? Ah, en el primer caso, si usted reconoce todo como gasto ahora, usted va a tener 7 millones de gastos, por lo tanto, un impuesto del 30% de esos 7 millones, que son 2.100.000 soles. Oiga, es un bocadito, tal como trato de graficarlo ahí. Es algo dulce, es algo que agrada, ¿y cómo no lo vamos a hacer? Pues bien, eso que ahora lo llevamos como diferencia temporal, en el pasado era una práctica contable. Oiga, ¿qué me interesa lo que diga la norma internacional de contabilidad? Si la norma tributaria me está diciendo que mis 7 millones de soles yo lo puedo reconocer en un solo ejercicio como gasto, y eso me permite ahorrar impuesto a la renta en el 30%, pues disculpen la expresión, mandemos al purgatorio y al infierno las normas de contabilidad y hagamos una práctica contable basada en la norma tributaria, porque es lo que me conviene. Igual pasa con el diferimiento de ingresos que está contemplado en la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 58, cuando establece que las diferencias, que las ventas de bienes a plazos mayores de 12 meses podrán ser diferidas en sus beneficios hasta aquellos periodos en los cuales se hagan exigibles las cuotas convenidas para el pago. ¿Qué duda cabe entonces que allí lo que me está diciendo el legislador tributario, oiga señor, usted ha vendido un bien a plazos mayor a 12 meses, entonces el impuesto a la renta que corresponde a las cuotas que va a cobrar a partir de 2013 en adelante, respecto de esas cuotas no me paga el impuesto? Y me lo está diciendo el propio legislador. Entonces, ¿cómo no tomar ese bocadito? ¿Cómo no coger ese provecho económico y tributario? Permítanme hacer un paréntesis, para mí esto no es un beneficio, no es que yo esté generando una inafectación o una exoneración, simple y llanamente estoy postergando el pago del impuesto. No pago ahora, pago mañana, no pago en el 2011 o en el 2012, sino pago en el 2014, en el 2015, en el 2018. Y evidentemente eso tiene un efecto económico, pero no es un beneficio tributario. Atención a esto que digo, porque hay una gran diferencia. Hay un efecto económico, cierto, pero no hay beneficio tributario. Alguien me podría decir, sí, pues señor, pero si yo me ahorro 2.100.000 soles ahora, yo puedo trabajar con esos 2.100.000 soles para invertirlos en certificados bancarios, para invertirlos en instrumentos financieros derivados y obtener un rendimiento al final del periodo, obtener 3 millones de soles, de los 3 millones pagó 2.100.000 y gané 900. ¿Cómo no va a haber beneficio? Muy bien, señor, ese es un beneficio económico, producto de la destreza de la gerencia financiera, pero no es producto de la norma tributaria, por favor. Al pan pan y al vino vino, ¿ok? Estamos hablando aquí básicamente de los esquemas tributarios y contables, más que de las destrezas gerenciales, que pasa por un tema que algunos llaman de manera muy rimbombante planeamiento tributario. Ese es otro tema, que hablaremos, ojalá tenga el privilegio de hablar en otra ocasión.